nos dio miedo meternos por acá porque vemos, mirá, barrio tomado, parece como medio villa, medio under, ¿no? El lugar. Y en realidad estamos en lo que era un campo de concentración nazi. Andale a ver, a que no te animas. La capital de Serbia no es como la imaginamos, ni mucho menos como nos dijeron. Son así como súper sobrios, no sé cómo explicarlo, es raro, ¿no? Hubo personas que nos advirtieron que Belgrado es una ciudad fea para viajar. Aquí estamos viendo el futuro, ¿no? Porque se ve mucho esa raíz, como que uno se siente en una especie de futuro distópico, sí. O sea, porque para nosotros es algo que no es normal. Y que no vale la pena arriesgarse en autocaravana. ¡Wow! No te puedo creer. Increíble. Pero menos mal que no les hicimos caso, porque en solo 24 horas Belgrado nos sorprendió como ninguna otra ciudad europea. Creada para un estilo de vida totalmente diferente, con una concepción de lo que era la civilización, el sistema totalmente diferente a lo que vimos hasta ahora. Y en este video te vamos a mostrar la verdad de viajar por esta ciudad tan impactante. Creo que tiene una dualidad, unos contrastes que están muy buenos. Ha llegado el momento de ir a conocer el corazón de la antigua Yugoslavia. Así que nos encontramos sobre la autopista A2 a unos 62 kilómetros de Belgrado. Avanzando, acabamos de pagar la entrada, o sea, de registrar la entrada del peaje, vamos a ver cuánto nos cuesta. Y el GPS nos marca unos 45 minutos de viaje. La verdad es que estuvimos dudando si ir a Belgrado o no. Se escuchan diferentes tipos de rumores, que quizás es inseguro, que no es amigable para la autocaravana, pero particularmente tengo mucha curiosidad de ir a conocer esta ciudad, este corazón de la antigua Yugoslavia y ver esos tremendos edificios que tengo ganas de caminar por al lado. Impresionante es estar ya andando entre todos los edificios estos, los complejos habitacionales que, o sea, hay mucho contraste con lo que venimos viendo y la cara que veníamos conociendo nosotros de Serbia. Hace aproximadamente un poco más de 3 semanas que estamos conociendo el país. Arrancamos desde la frontera con Bulgaria, metiéndonos en cuevas, andando por pueblitos súper tranquilos, fuera del mapa turístico, donde los graneros, la construcción de la casa, todo es como en antaño. Y ahora los nervios del tránsito, me estoy estirando, me estoy como sacando. Sí, concentrando un toque, porque de venir manejando relajado semanas y semanas, el volver a manejar en una ciudad es como todo un desafío. Hay que andar cambiando el chip completamente rápido, ¿no? Y bueno, así como está bueno, estas caras diferentes, creo que con este recorrido vamos a estar dándole un cierre más completo a lo que es nuestro recorrido por Serbia, ya anticipando lo que va a ser la salida del país, en el cual nos falta muy poco. Costó un poquito conseguir, obviamente, dónde estacionar, pero creo que lo hicimos muy bien. Dejamos como en un lugar que es como un ente gubernamental, cerca de lo que es la costanera del río Sava. Vamos a salir a caminar. A decir verdad, organizar un recorrido lineal por Belgrado es muy difícil porque es una ciudad que ha atravesado tanto. Hay tantas capas que la forman que está todo bastante mezclado. Pero para tener una idea global, primero vamos a decir que es una ciudad grande que tiene la parte histórica y la parte de lo que es Nuevo Belgrado, que es donde estamos ingresando en este momento, y es una ciudad que está atravesada por 2 ríos importantes. Uno es el río Sava, que desemboca sobre el
famosísimo río Danubio. ¿Qué me decís? Hemos llegado a orillas casi del Danubio. Y en este momento estamos entrando entonces en lo que es la Nueva Belgrado. Lo primero que nos recibe al ingresar en Nueva Belgrado, vamos a decir que es la parte del polo empresarial. Todos estos edificios que nos están rodeando en este momento son edificios de grandes empresas. Tenemos, por ejemplo, este gigante es de la empresa Xiaomi. Por allá al fondo se ve la torre de Microsoft. Acá tenés la torre que te dice... Ahí están todos los nombres Sí. de todos los holdings ahí en el cartel. Son edificios así que ya de entrada se los ve imponentes. Y me llama mucho la atención esta estética de todo lo vidriado de afuera, ¿no? Muy bueno, muy 2000. muy Sí, años sí, 2000. sí. Una Está- cuestión así como brutalista y moderna que está mezclándose ya en los primeros metros entrándose acá en Nueva Belgrado. Vamos caminando por lo que es el pleno centro de la parte más moderna de esta ciudad y nos hace sentir que estamos en un futuro que nos prometieron en la revista muy interesante, pero no pasó. Es como que nos prometieron esto en los años 90, en los años 2000 y después no sé dónde fue a parar. Acá existe en Belgrado, es como una realidad alterna que se respira. Los edificios como es muy espacioso, avenidas anchas, hay espacio, no hay tránsito. Más allá de los sonidos de las obras, de los edificios nuevos, es como muy tranquilo. Súper. Y la gente se la ve en la suya, tranqui. No hay los nervios típicos de una ciudad. Corriendo, así sí. como a contrarreloj ni nada. No, Está es como bastante que- tranquilo. Me da a preguntarle a la gente sobre los 3 caracoles. No sabe usar los 3 caracoles. Ese es mi sentimiento. O sea, realmente después de haber estado tanto tiempo viajando por los Balcanes, viviendo diferentes formas y diferentes historias, lo que fue la antigua Yugoslavia, aquí estamos viendo el futuro, ¿no? Porque se ve mucho esa raíz, pero también está mezclado con la modernidad. Entonces es como que uno se siente en una especie de futuro distópico, Sí. o sea, porque para nosotros es algo que no es normal. No fue. Claro, no fue. pasó, es solamente aquí. Vamos a meternos, vamos a enclavarnos un poquito en un estilo totalmente de vida diferente, porque si bien este tipo de construcciones se ven en otros lados, monoblocks y demás, no a esta escala que directamente fue creada para un estilo de vida totalmente diferente, con una concepción de lo que era la civilización, el sistema totalmente diferente a lo que vimos hasta ahora. Estamos caminando en este preciso momento por lo que es el bloque 23, un barrio diseñado y planificado, así como decías, con otra mentalidad, otro propósito, que es la mayor expresión del socialismo en Serbia y también a nivel mundial, ¿no? O sea, consideremos que aquí estos edificios tenían una función completamente práctica. Por eso es que no hay adornos, no hay pintura extra. Acá era la cuestión de construir rápido, que sea funcional y que, sobre todo el obrero, porque estos eran barrios obreros inicialmente, puedan vivir enseguida aquí. Y felices. Tal cual, sí. Eso era muy importante en la planificación de estos espacios.
gran diferencia del resto de construcciones socialistas por la que hemos andado radica en que esto, desde aquí hubo una planificación desde cero pensada en el obrero. Y esto se dio un base por un poco los ataques que hubo. En el año 1941 los nazis llegan a Belgrado en un despliegue que fue la llamada Operación Castigo, donde unas 2.200 aviones lanzan unas 440 toneladas de bombas sobre la ciudad. Los nazis ocuparon hasta el año 44 aquí la ciudad de Belgrado, donde luego otro bombardeo hace que los nazis sean derrotados y se vayan de la ciudad. Ahora bien, este espacio que estamos caminando ahora, denominado la Nueva Belgrado, era un pantano que fue rellenado y construido con todo lo que vemos ahora para que esta Yugoslavia rural posguerra, donde la gente del campo venía hacia la ciudad, tuviera un lugar donde vivir. Entonces, la cuestión es que esto tenía que ser rápido, funcional y pensado para facilitar la vida del obrero. Por eso encontramos este tipo de edificios planificados, donde hay plazas en el medio de todos los bloques, donde las viviendas son iguales, porque la igualdad de condiciones de vida era algo que se pensaba en esta organización. Y también vemos, por ejemplo, espacios sociales comunales, donde la gente podía desarrollar los vínculos de comunidad y sociales y también ir a trabajar. Toda la gente entonces que venía del campo llegaba a estos edificios y es hoy por hoy uno de los mayores atractivos que podemos ver de la historia viva aquí en Serbia. Quiero remarcar la cantidad de verde por la que estamos caminando y la tranquilidad que se respira, porque no hay que olvidar que estamos en pleno centro de la ciudad. Debemos estar a solamente 1 kilómetro del centro más histórico. Es como sería el Puerto Madero de Belgrado, más o menos en lo que es Buenos Aires, en lo que es Argentina. Sí. Y aún así, la gente pasea con los perros, muchísimo verde, tranquilidad, se ven vecinos charlando entre ellos, los niños jugando en la plaza. Algo está funcionando de este tipo de organización. Vamos a encarar ahora hacia lo que es la parte más histórica de Belgrado. Acabamos de pasar por nuestra casa a dejarlo a Ettore, así poder meternos en la vorágine tranquilo, sin que estemos todos relajados, ¿no? Sí, sí. Y nos ha sorprendido porque estamos pasando en este preciso momento. Nos dio como miedo, como que te pongo en clímax un poco. Nos dio miedo meternos por acá porque vemos, mirá, barrio tomado, parece como medio villa, medio under, ¿no? El lugar. Y en realidad esto es como una toma que hicieron, estamos en lo que era un campo de concentración nazi. Lo acabamos de identificar porque ese edificio que está ahí correspondía a lo que vamos a decir era el punto principal de un predio de feria que había aquí en la antigua Belgrado. Pero cuando llegan los nazis ocupan este espacio y lo transforman en un campo de concentración. Y estos edificios que hoy por hoy tenemos gente viviendo ahí, eran los pabellones donde tenían concentradas a las personas y los tenían según su nacionalidad, ¿no? Turcos, italianos. Durante muchísimo tiempo, acá podemos ver, la estructura ha estado como abandonada de alguna forma y desde el año, hace 2-3 años, el gobierno de Serbia comenzó a levantarlo, a reconstruirlo precisamente para no perder esa parte de la historia y que sea un punto de recuerdo a las víctimas y también esto, precisamente la historia del país. Mandale, a ver, a que no te animas. Recién había una señora atrás que nos miró raro. Pero a ver, fíjate, son casas. Están los carteros. Hay un par de zapatos. Estas cosas parece muy loco. Muy loco porque, o sea, realmente aquí la reutilización del espacio, ¿no? Y la historia tan dura. Mira, se sacan los zapatos para entrar a la casa. Yo creo que estamos, Yari, ¿eh? Sí, nos estamos metiendo dentro de un edificio residencial. Aquí Sí. están viviendo personas. Lo que me parece muy raro también es cómo reciclan todo. Una puerta de cada especie. Y también el suelo, ¿viste? Está como todo muy reciclado. Bueno, sí son tomas, che, esto. Sí.
Cruzamos entonces el río Sava, uno de los más importantes que hay aquí en Belgrado, que precisamente desemboca, termina su trayectoria de 945 kilómetros aquí en la ciudad, y ya de cara en la zona de adelante lo que tenemos es el casco histórico de Belgrado, la parte más neurálgica donde nos vamos a meter ahora a caminar. La primera imagen que nos regala Belgrado es una imagen gris de smog, mucho como de ciudad ya muy usada, no sé, no me sale la palabra. Caminar por Belgrado en 2026 creo que tiene una dualidad, unos contrastes que están muy buenos. Porque, por ejemplo, estamos ahora en el punto más alto de la ciudad, o uno de los más importantes, y tiene unas vistas panorámicas muy locas. Y a su vez venimos del quilombo de los autos, del tráfico, el ruido, en el medio de edificios gigantes, muy de cemento, concreto, sin colores llamativos, y ahora estamos en el medio del verde, con buenas vistas, la gente completamente tranquila. Yo lo que me noto es como que la gente le gusta tener sus buenos espacios al aire libre, disfrutar. Sí estamos como que está renaciendo esto en la primavera y demás, que es el mejor momento del año y quizá donde la gente más sale a disfrutar de estos espacios, pero es como que veo gente leyendo, estudiando con el celular, jugando al ajedrez los viejitos, y es como que noto que es gente que disfruta el espacio público que le saca jugo. Y está preparado, o sea, algo que puede quizás parecer una pavada, pero tenemos una hilera muy larga de banquitos no paran, mirando hacia el río Sava. Y en esto que decía de los contrastes, vamos a ver, por ejemplo, del otro lado del río vemos una línea muy importante de árboles y después los tremendos bloques de edificios de estas construcciones socialistas, y tiene un matiz muy interesante, así que si tenés la oportunidad creo que vale la pena venir a conocer Belgrado y a caminarla. Y ahora lo que estamos haciendo es caminar por lo que es el fuerte de la ciudad, un fuerte que dicen que fue destruido en 44 guerras. Sí, o sea, 44 veces fue destruido y fue vuelto a armar. Es como, a mí cuando me dijeron ese número, cuando me dijiste ese número no lo podía creer. En esto, ¿no? de las capas, la cantidad de poderes que se manejaron aquí en Belgrado, que históricamente ha sido el puente, el punto de conexión innegable entre Oriente y Occidente. A esta era la frontera a través de los ríos, ¿no? Entre, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro y el otomano, entre romanos y el resto. Eslavos. Entonces es como que, claro, muchas guerras acá. Muchas civilizaciones lucharon por tener el poder de este lugar, y es donde desde siempre quedó emplazado históricamente Belgrado. O sea, antes la ciudad entera vivía resguardada por estas murallas. Estamos a punto de cruzar por lo que es la entrada principal, que tiene una historia particular. Me dice que cuando los otomanos ocupaban la fortaleza, dejaban en picas las cabezas de Yo creo que deben haber estado por acá. del pueblo serbio que Muy Juego de Tronos, ¿no? una cuestión muy medieval, muy de advertencia para precisamente evitar que el pueblo siga sublevándose. O sea, siempre hubo una resistencia muy brava de los serbios contra los otomanos. Entonces, cuando finalmente termina cayendo el Imperio Otomano, se dice que el pueblo hizo una especie de fiesta en el acto de retirar todas las cabezas en la pica, marcando el fin de una época de opresión. Si bien el acceso a lo que es la fortaleza es gratuito, hay sitios donde sí hay que pagar. Por ejemplo, para ver la siguiente atracción, donde nos estamos metiendo, espero que se pueda ver algo porque ya se ve bastante oscuro, tuve que pagar 170 dinares serbios, que vendrían a ser algo así como $1.70. Y lo que vamos a ver ahora tiene un nombre bastante engañoso, porque parecería que es un pozo romano. Pero de romano no tiene nada, porque esto se creó en el año 1713, me parece. Miren qué lindo esto.
pozo este, que tiene unos 60 metros de profundidad, lo llamaron romano, pero en realidad lo construyeron durante la ocupación del Imperio Austrohúngaro. Y la función principal era poder tener este reservorio de agua, que como vemos es súper mega archiprofundo, para, en caso de asedios, tener precisamente agua para poder subsistir y aguantar. La estructura es gigante, la verdad que el lugar está muy bueno y la entrada dentro de todo es accesible. O sea, el recorrido no es más que esta vuelta que vamos a terminar de dar. Esta fue la mitad del recorrido, ahora vamos a salir de nuevo por la puerta, pero está lindo, es pintoresco. No hay mucho más que ver un pozo de agua. Esa estatua que está allá arriba es el victorioso, podríamos decir que se traduce porque es de Víctor. Viene a ser el símbolo absoluto de la victoria de Serbia sobre el Imperio Otomano. Cuando caen, deciden simbolizar esa victoria con esa estatua, que inicialmente iba a estar más en el centro de la ciudad. Está bastante alejado, está igual en una muy linda posición porque está mirando a los ríos, ¿no? Ahí como triunfante, pero claro, ¿qué sucedió? El muchacho está desnudo y el sector conservador de la sociedad serbia no quiso ver a un hombre desnudo. Es imponente, debe medir como 5 metros, imagínate que y claro, entonces, tenerlo a la vista de los ojos, bueno, o sea, hubiese sido impactante. Es impactante. Entonces lo retiraron del centro y lo terminaron dejando en este emplazamiento. Pero fíjate qué bonito. Es una muy buena excusa para venir a disfrutar de esta parte. Pero qué bonito que se puede ver lo que es cómo desemboca el río Sava en el Danubio. Es la primera vez que vemos el Danubio. Es una gran posición, gran vista, me encanta. ¿Cómo te ves haciendo el recorrido en el Danubio en kayak? Me encantaría. Porque esta fue una idea que tuviste. Me encantaría, sería genial. Bajar por todos los países europeos. Es una locura. También en el fuerte vamos a poder encontrar lo que es un museo al aire libre de lo que es la artillería de guerra de Serbia de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Che, qué cosa potente. Es la primera vez que vemos este tipo de armamentos. Sí, en Albania hemos cruzado, por ejemplo, un tanque en una de las calles, pero así como tanto equipamiento junto es la primera vez. Y este me da mucha impresión. Sí, es como en la película del dictador, que cuanto más puntiagudo era... Sí, más agresivo, más intimidante es el arma. Puntiagudo asusta. Esto hará que el enemigo solo se cague de la risa de mí. Luego de la sorpresa, ¿no?, de poder caminar entre el medio del equipamiento, que este equipamiento original, no hay nada que sea, vamos a decir, de maqueta. Esto realmente se usó en la Primera y Segunda Guerra. Y lo que me llevo así como de reflexión es que no puedo imaginarme, por ejemplo, a este tanque realmente en acción. Hay algo en mi cabeza que si bien, o sea, sí me lo puedo imaginar, sí puedo suponer el sonido que hace la parte de arriba girando, apuntando hacia algo, pero el horror real que desatan y que traen este tipo de armamentos, la cuestión humana también que hay atrás, es algo que todavía no puedo llegar a concebir. Porque obviamente, o sea, en mi historia, la cuestión de la guerra está bastante lejos. Mirate este. Muy bueno. Ya estamos entonces entrando en lo que es el casco antiguo de la ciudad. Va cambiando un poco lo que es la onda, ¿no? Sí. Es mucho más europeo, más cerrado, más clásico. Muchísima más gente entre paseadores y laburadores, que acá están todo el tiempo. Mezcla de artesanal con la modernidad absoluta. Y mirá la artesanía muy típica. Ay, qué lindos. Los mantelitos, preciosos. Y de este lado, el shopping. Oxígeno. Esta, lo que estamos caminando ahora, es la que es la calle principal de Belgrado, llamada, si no me equivoco, Mihaila Street.
Esta pirámide que vemos acá marca el centro geográfico de la ciudad. Estamos en el centro. No tengo nada más para decir. O sea... Bueno, simbólicamente es la unión de todas las partes de Belgrado, ¿no? Una ciudad que y puede ser tiene muchas partes. como lo que también separa un poco entonces Oriente de Occidente, ¿o la estoy flasheando? No, puede ser. Ya estamos saliendo de lo que es la peatonal, del punto neurálgico, y justamente atrás nuestro tenemos el edificio Albanije, Albanija, Albañille. Palacio Albañille, si es que aprendí a decir algo en estos meses en los Balcanes. Y es el rascacielos más alto de todo Yugoslavia. Era. Hasta bien entrado el siglo XX, es del principio del siglo 1930, por ahí. Es del 39, sí, fue el más alto, el primero, así de la construcción, vamos a decir, como tipo soviético. Y en tantos bombardeos que alcanzaron a la ciudad, sobrevivió de pura suerte, de pura casualidad, así que es como una joyita que mantiene el aspecto de otra época. Y no deja de sorprenderme a mí particularmente lo que son las fachadas de los edificios. Casi que ninguno tiene color, son así como súper sobrios, no sé cómo explicarlo, es raro, ¿no? Esto de no hay nada de ornamentación, pocos carteles, de a poco se empiezan a ver, sobre todo de estos lados, ¿no? Que tenemos la parte que todavía es más comercial, pero esas frentes de edificios es algo que es muy característico de esta zona aquí de Belgrado. Escuché un guía que decía que en la bandera de Serbia deberían incluir las frutillas, porque es tierra donde crecen muy fácil y dicen que son muy deliciosas. Pero en casa tenemos el asunto de que a cierto sujeto, que no voy a decir el nombre, no le gustan, las detesta. Recién pasamos cerca de uno que tenía un montón y ¡ah! ¡Qué asco! Porque invadió todo el ambiente con El aroma. El aroma. O sea, ni siquiera eso soportás. Bueno, igualmente no veo nada así como trascendental. Lo más loco son los rabanitos. 3 por $1. 3 nuditos de rabanitos. Tomate $4.50 el kilo. $4.50 el kilo. Díganme si es caro o Carísimo. barato, porque estamos medio perdidos ya con los precios. Carísimo el tomate, lo más caro que hay. Y estaría en el mismo precio que el supermercado. Entonces no hay mucha diferencia. Desde el año pasado, el transporte público en Serbia es básicamente digital. O sea, vos tenés que descargarte una aplicación o enviar un SMS si tenés número de Serbia o comprar un boleto en un kiosco que nunca encontramos. Entonces nos perdimos esa parte. Si sos visitante en Serbia es medio complicado estar moviéndote por toda la ciudad para cubrir sus puntos más importantes. Lo cual nos hizo caminar 2 kilómetros. No, 3,5 caminamos. ¿Desde el fuerte o Desde el fuerte 3,5, sí. Che, debemos llevar hoy unos 7, 8 y nos queda la vuelta. Vamos bien, pero sí ya estoy al límite. Menos mal que esta es la última parada que teníamos organizada y les voy a presentar lo que es la catedral aquí de la Iglesia Ortodoxa Serbia. Es el templo más importante de esta religión en toda la región de los Balcanes. Es ridículo el tamaño que tiene. Es uno de los templos más grandes del mundo, pero mirá lo grande. O sea, es como que lo ves desde más lejos y decís, bueno, es un templo más. Pero cada vez que te vas acercando y te vas empequeñeciendo al lado de esto, es monstruoso, Yari. Y es una mole que está construida en mármol y grafito. El color realmente destaca en toda la ciudad. Si este lugar es tan importante para lo que es la fe serbia, es porque en este mismo lugar, o sea, se ha levantado el edificio en el lugar exacto donde los restos de San
Saba han sido quemados por parte del Imperio Otomano en un acto de, vamos a decir, castigo hacia una revuelta que había generado el pueblo serbio. Estamos notando que siempre hubo una situación tensa, ¿no?, entre los serbios y los otomanos que estaban ocupando durante tantos siglos estas tierras. Entonces, esta iglesia en sí no fue muy fácil de ser construida, porque más allá de la magnitud del edificio, que es muy grande, entre las guerras que sucedieron, las mundiales, las regionales y demás, y también el comunismo, ¿no?, que aquí no profesaba, vamos a decir, ninguna religión, esta obra demoró unos 100 años en terminarse y somos uno de los primeros visitantes extranjeros que podemos verla completa y conocerla por dentro. ¿Se puede bajar? ¡Wow! Increíble. Increíble. Qué lugar tan increíble estar como en las catacumbas. Sí, es la parte de la cripta. Cripta, ahí está. Y la mayoría de la gente no sabe que puede bajar acá. Está muy escondida, o sea, está retirada lo que es la escalera, entonces queda para los que investigaron un poquito Sí, sí. o vienen con guía, el secreto esto de poder bajar y ver los frescos pintados, la iluminación, o sea, es increíble. Y todo lo que se ve dorado es oro. Todo lo que se ve dorado es oro, eso también es muy increíble, es uno de los, y mosaicos, ¿no?, sobre todo, es uno de los mosaicos más extensos del mundo, precisamente por el tamaño que tiene la catedral. Muy bueno.